Esto es Entrevista Verdadera. Estamos en vivo y en directo aquí en la red en las 10 en punto. Vamos a hablar de algo que sucedió el fin de semana y que nos muestra otra vez lo que pasa con esta cara del fútbol que tiene que ver con violencia, con varias equivocaciones además durante el fin de semana. Queremos saber más. ¿Por qué la ley no opera? Si eso es lo que uno se pregunta. ¿O es que a lo mejor opera pero es insuficiente? Estamos con el diputado por Valparaíso. Además tiene una opinión sobre lo que pasó. Aldo Cornejo, ¿cómo está, diputado? Muchas gracias por venir. Muchas gracias a usted. Buenas noches. Diputado, ¿hay responsabilidades aquí en lo que pasó en Valparaíso en el partido? Bueno, hasta esta hora no hay ninguna responsabilidad que se haya hecho efectiva. Por eso le pregunto. Pero sin duda que hay responsabilidades. ¿De quién? Desde luego de la persona que está encargada de este programa, en fin, que se denomina Estadio Seguro. José Roa, ¿se refiere usted? Me refiero a él específicamente. Yo lo he dicho en reiteradas oportunidades desde que ocurrieron los hechos. Resultan absolutamente inexplicables las razones, argumentos que ha dado Carabineros para no haber intervenido con la prontitud que requería. ¿También Carabineros, dice usted? Sin duda. Yo le puedo decir con absoluta certeza y seguridad que desde que comenzaron los incidentes en el Estadio Playa Ancha, el gobernador que está a cargo del orden público requirió el ingreso de Carabineros. Y no obstante eso, demoraron 20 minutos en ingresar al estadio propiamente tal. No hay ninguna explicación para que en la Avenida España, en la Avenida Errázuriz, en la Plaza Sotomayor, en las inmediaciones de la Plaza Sotomayor, se desarrollaran incidentes muy graves, que lo ha visto toda la opinión pública a través de la televisión. Y créame que no había Carabineros. Yo hoy día, antes de venir al programa, conversé por quinta o sexta vez con el gobernador y yo le decía, dame alguna explicación por la cual no había Carabineros. Me decía, mira, yo pasé a las 3 de la tarde o algo relativamente cercano a las 3 hacia el estadio y vi los incidentes y no habían Carabineros. Tampoco está claro, se ha dicho que hubo un accidente, de por qué los buses con la hinchada, si es que se puede llamar hinchada, de Colo-Colo ingresó por la Avenida Razo y no por el camino La Pólvora, que normalmente lo hacen para los partidos de esta naturaleza. Para que entren lo más directamente posible, lo más directamente al estadio y no pasen por el centro de Valparaíso. Y sin embargo, sobre todas estas cosas todavía no hay ninguna explicación. Y a mí me parece, para ser muy franco, que el gobierno ha perdido una oportunidad. Porque la gente... ¿Una oportunidad de qué? Una oportunidad de haber hecho efectivas las responsabilidades. Hoy día, de hecho, el ministro del Interior, después de juntarse con varios de los involucrados y hablar directamente de lo que pasó y pedir informes y todo lo demás, no habló de personas fuera de su cargo. De hecho, queda la sensación, no sé si fue tan explícito, pero que hay un respaldo a la pega que se hizo. Bueno, desde luego, entiendo que el ministro pidió un informe para que se le a todas las... Estadio Seguro, Carabineros, la Gobernación de Valparaíso. Yo no sé si el lunes con el mérito de los informes se va a hacer efectiva alguna responsabilidad, pero a mí me parece que la pregunta que todo el mundo se hace, más allá de si funciona o no la ley, es un hecho tan grave como el que ocurrió en la ciudad y en el estadio. A esta altura nadie responde. Y a mí me parece que esta sensación de impunidad, no solo para quienes protagonizan los incidentes, sino también para quienes son responsables, hasta el día de hoy... la opinión pública se pregunta quién responde y nadie responde. Eso es lo trágico. Ahora, en este caso, y yo entiendo que no necesariamente porque hay una renuncia se arregla todo, digamos, pero entiendo también que hay responsabilidades. Cuando uno está a cargo de algo y no funciona, bueno, uno es el responsable. Acá nadie asume su responsabilidad. Mire, ¿tampoco? Yo creo que se ha ido perdiendo un poquito la costumbre, desgraciadamente en el país, de que una autoridad, aun cuando no tenga responsabilidad directa, sí, porque que no nadie fue el que dio la orden y... Por cierto, pero... lo normal en un sistema como el nuestro, un sistema democrático, que una autoridad, insisto, aunque no tenga responsabilidad directa, sí ha fracasado en una política que se viene arrastrando desde hace mucho tiempo, y me parece que lo sano, lo razonable, lo lógico, lo que corresponde, es que ponga su cargo a disposición de la autoridad superior, en este caso del ministro del Interior. Y eso desgraciadamente no ha ocurrido. Ahora, yo entiendo que hay muchas más preguntas que respuestas de lo que pasó en este partido entre Colo-Colo y Wanderers en Valparaíso. Porque, a ver, es un partido que estaba entre medio de un fin de semana largo. Parte de las explicaciones de Carabineros son que tenía muchos carabineros destinados a otras funciones por algo preciso como el fin de semana largo. ¿Para qué vamos a decir la festividad de los Vázquez? Que es hoy día, el día que es feriado por el Día de la Virgen para los creyentes y que también desvía atención de Carabineros porque la peregrinación a los Vázquez parte antes. Está eso. Respecto a la fecha, si era la más adecuada. Lo segundo,
las explicaciones que sale un alto mando de Carabineros que estaba mirando todo este cuadro y dice que no hay razones para suspender el estadio 30 minutos antes, cuando ya había habido una persona baleada, había incidentes en distintas partes de Valparaíso. Uno se pregunta, bueno, ¿no le llega la información? ¿No sabe lo que pasa? ¿O él cree que todo se controla? Después está la persona de Estadio Seguro que dice, bueno, están las leyes, pero las leyes no bastan. Entonces, hay una serie de explicaciones que no dan el ancho de lo que pasó y sobre todo los días después. Yo estoy completamente de acuerdo. El primero, en Lo Vázquez habían 44 carabineros que corresponden a una subcomisaría que se abre para estas festividades. En segundo lugar, es absolutamente inexplicable que toda la gente que participa horas antes del partido, en los incidentes de la calle Errázuriz, Sotomayor, etcétera, incluso en la Avenida España, esa gente iba al estadio. ¿Cómo es posible que una autoridad, que Carabinero, que sabe lo que ocurre en las inmediaciones del estadio, no prevé que esa gente es la que va a ingresar al estadio en una hora, hora y media más? A mí eso me resulta completamente inexplicable. Yo estoy de acuerdo con usted en que hoy día hay más falta de respuesta, o sea, hay muchas más preguntas que respuestas. Y yo creo y espero, confío, que de aquí al lunes, Carabineros, la Gobernación, Estadio Seguro, den las explicaciones que yo creo que son muy complejas de darlas. Porque Estadio Seguro es un programa, yo no soy especialista en deporte, pero veo, escucho, es un programa que viene siendo criticado hace mucho tiempo. Si uno se hace memoria, nos pasamos parte del año discutiendo si era bueno que entrara el bombo al estadio, que no entrara el bombo, como si el bombo fuera la causal de los incidentes que se producen, que fuegos artificiales, etcétera. Entonces, a mí me parece que es un programa que ha fracasado en general, y uno escucha las declaraciones del presidente Wander, a quien conozco y tengo la mejor opinión de él como persona, Jorge Lafrenz, diciendo, mire, Colo-Colo inició los incidentes, como si algunos hinchas de Wander no hubieran participado. Estadio Seguro, dice este señor Roa, mire, es que los dirigentes no cooperan. Entonces, ¿quién le pone el cascabel al gato? Yo creo que es la pregunta que se hace hoy día a todo el país. Qué bueno que usted lo menciona, porque vamos a ir parte por parte, porque esto tiene efectivamente actores distintos. De hecho, una de las preguntas es esa: la ley de seguridad en los estadios, o de violencia en los estadios, como se llamaba antes, ha tenido varias modificaciones, una de ellas a mitad de año, digamos, para darle más facultades a Carabineros, pero también señalando que Carabineros tiene que estar en un perímetro y los guardias privados en otro, porque también esa es discusión, porque Carabineros, que es una fuerza pública, va a ser parte de un espectáculo que es privado. En fin, ha habido toda esa discusión que tiene que ver con los estadios, pero uno se pregunta, bueno, ¿qué pasa aquí? ¿Es la ley que no funciona? ¿Es una ley insuficiente? ¿No es adaptada o adaptable a Chile? ¿Son ripios de la ley o es ineficiencia en ponerla en práctica? ¿Qué es lo que pasa? Mira, yo creo que hay un poco de todo, porque la ley puede ser la mejor ley que se haya dictado sobre la violencia en los estadios, pero uno tiene que tener en consideración el contexto en el cual se aplica. Aquí podemos tener una ley con sanciones muy duras, con un rol más relevante de Carabineros, penas, etcétera, etcétera, pero ¿a quién le estamos aplicando la ley? ¿Está cooperando el fútbol? ¿Alguien supervigila? Yo escuché en una radio, voy a repetir, y en la televisión voy a repetirlo, no sé si será cierto o no, cuando dice, mire, el jefe de seguridad de Wander es el mismo dueño de la empresa de seguridad que contrata a los guardias para el partido. Yo leí lo mismo. Lo escuché en varias oportunidades, lo he escuchado este fin de semana. Entonces, ¿quién controla a los clubes? ¿Quién fiscaliza? Cuando alguien dice, mire, los partidos de alto riesgo los vamos a hacer sin público, la idea es que nos suscribamos más personas al canal del fútbol. Fíjese usted que el canal del fútbol no es una cuestión menor, porque parte importante de la discusión de los equipos, uno la sigue por los medios, no es cómo llevamos más gente al estadio, cómo resolvemos el tema de la violencia, sino cuánto sacamos, qué tajada me corresponde del canal del fútbol. Entonces, yo creo que esto no se va a resolver solo con una buena ley de violencia en los estadios. Porque usted dice no hay interés tampoco de los clubes. Porque yo creo que no hay interés, para serle franco. Yo he escuchado este fin de semana a muchos periodistas deportivos de mucho prestigio hacerse muchas preguntas. ¿Cómo ingresan letreros a los estadios? ¿Hay o no alguna convivencia entre los dirigentes y la barra? Yo creo que conversaba con un diputado, Matías Walker, que ha estado muy activo estos días a propósito de esto, por WhatsApp este fin de semana, y le decía, Matías, yo creo que este no es un problema técnico, yo creo que estamos frente a un problema político en el sentido más riguroso de la expresión, que la autoridad tiene que tomar medidas que yo creo que pueden ser impopulares, que pueden ser a lo mejor políticamente va a pagar algún costo, pero si aquí alguien no fiscaliza y controla a los clubes deportivos, si alguien no le pone el cascabel con penalidad, mire, discúlpeme, yo sé que el tema es más profundo, pero ¿qué ve la gente en la televisión? 18 detenidos,
prácticamente todos libres, si no me equivoco, todos libres. Entonces, aquí no estamos, creo yo, frente a un fenómeno que se vaya a resolver solo con una ley, por muy buena intención que haya tenido quienes han hecho esta norma. La ley pone énfasis en el castigo de que las personas no pueden ir al estadio. De hecho, de los detenidos, que son bien pocos respecto a todos los que uno vio participando en esto, hay pocos detenidos, efectivamente fueron formalizados, pero dejados en libertad y con prohibición, algunos completa, otros por el tiempo que dura la investigación, de ingresar a un estadio. Exactamente. ¿Cuánta gente hoy día no puede ingresar a los estadios? ¿Se cumple efectivamente que no ingresan a los estadios? Yo creo que muy poco, muy poco. No conozco casos de prohibiciones así más o menos generalizadas de gente que participa en incidentes, porque participan en incidentes no solo las personas que están formalizadas, todos vimos que eran varios centenares de personas perfectamente posibles de identificar. Yo creo que hay una normativa, insisto, buena para algunos, mala para otros, pero este va a ser un fenómeno que va a tomar un buen tiempo. Yo he estado leyendo que en Inglaterra, donde se radicó definitivamente este tema de los estadios, tomó varios años. Porque aquí también uno tiene que hacerse varias preguntas. Está el tema delincuencial, el tema droga, alcohol. O sea, aquí hay un cóctel, si se puede llamar así, de fenómenos sociales que se expresan de manera brutal en los estadios. Entonces, creo que este es una pega que al gobierno, al fútbol, en fin, a la comunidad en su conjunto, le va a tomar un buen tiempo resolverla definitivamente. Y hay que poner el foco en qué cosa, porque qué bueno que usted citó el ejemplo, uno de los ejemplos que uno siempre cita por el historial que tiene es Inglaterra, pero hay otros países con mucha violencia, y hay otros países que también han tenido que avanzar porque sufrieron este fenómeno, para que sea Argentina, que todavía lo sigue sufriendo y en una cantidad enorme, pero hay varias cosas que se cruzan, usted tiene razón, hay temas delincuenciales, hay temas que tienen que ver con negocio, o sea, estamos hablando de barras organizadas que hacen un negocio con el club, tienen los cupos de los buses que mandan a como hincha, en fin, esto es un negocio, no es solamente el amor a la camiseta, tiene que ver con mantener familia, en fin, y tienen cooptadas las barras. En varias oportunidades anteriores a estos incidentes se ha descubierto de dirigentes de barra que eran prácticamente funcionarios del club respectivo. O sea, ese es un fenómeno que todo el mundo lo sabe. Esto es como... Hoy día muchos se sorprenden con lo que pasó con el presidente de la NFP, el señor Jadwe, pero esto es un rumor y comentarios desde hace muchos años de lo que pasa en el fútbol, que un negocio es un negocio, en el más sentido estricto de la palabra, donde se mueve mucho dinero y donde todo este tipo de cosas conviven con los dirigentes, con el espectáculo, con el canal del fútbol, en fin. Ahora, yo estaba escuchando, y un tema que habrá que discutir, si es posible o no, si es bueno o no pagar los gastos que Carabineros incurre para poder cubrir la vigilancia dentro de los estadios. Este es un tema que se ha discutido a propósito de los recitales. Si es un negocio privado, ¿por qué el Estado, o todos nosotros, tenemos que financiar la seguridad? Eso va a ser un tema que se va a discutir en los próximos días, seguramente, a propósito del reingreso que va a tener Carabineros en los estadios por disposición del Ministro del Interior. Pero, les repito, yo creo que aquí, yo si dependiera de mí, no depende naturalmente, yo haría efectiva la responsabilidad, me parece una señal muy importante para la comunidad. 2, formular propuestas de aquí al lunes me parece un poquito irresponsable. Me parece que hay que, fiscalizar el fútbol. Así como las sociedades anónimas son un negocio legítimo, lícito, y tienen una superintendencia que las fiscaliza, el fútbol es un negocio tan o más importante que muchas sociedades anónimas que hay en el país, y sin embargo no tiene ninguna fiscalización de ninguna entidad. Solo en los últimos días, a propósito de un escándalo, hemos conocido cómo el Ministerio de Justicia comienza a fiscalizar lo que era la Asociación Nacional de Fútbol. Diputado, cuando usted dice la primera medida es que se asuman responsabilidades, ¿usted apunta solamente en José Roa o cree que hay más responsabilidades ahí? Mire, yo tiendo a pensarlo, yo les voy a contar algo que no he tenido oportunidad de contarlo, pero cuando comienzan los incidentes, mi primera reacción fue llamar por teléfono al gobernador y decirle, ¿qué pasa que no entra Carabinero al estadio? El gobernador me ha dicho, lo ha dicho públicamente, de modo que no soy infidente, que desde que comienzan los incidentes hasta que Carabinero ingresa, en reiteradas oportunidades requirió del prefecto de Valparaíso el ingreso de fuerzas especiales. Y no ocurrió. Entonces a mí me parece que aquí hay una pregunta que uno tiene que hacerse. Si el gobernador, que es la autoridad política administrativa encargada del orden público, entre otras cosas, requiere el ingreso de la fuerza pública, ¿por qué la fuerza pública demora 20 minutos? Cuando el general Herrera dice en la televisión, no, es que Carabinero estaba, no dijo eso, pero para decirlo de otro modo, esperando, viendo, analizando, observando, porque la primera contención la hacían los guardias de seguridad privada,
Pero por favor, si lo que estábamos viendo el partido sabemos que a los primeros incidentes que hubo, los guardias literalmente, y con toda razón, arrancaron. De modo que hubo muchos minutos donde nadie contuvo los incidentes. Entonces, esa explicación falta. La explicación de estadio seguro. Perdón, yo he leído también, porque he visto declaraciones formales, no conozco más de la investigación, pero Carabineros dice que también estaba conteniendo afuera una serie de hinchas que querían entrar sin entrar y que también estaba convulsionado el ambiente afuera. Mire, yo tengo la versión que me ha entregado el gobernador y la versión del gobernador difiere sustancialmente de la versión de Carabineros, y yo no tengo por qué dudar de su otra responsabilidad. Explicación, porque él me dice, algo. Yo he autorizado muchos partidos y es primera vez que ocurre esto. Y eso requiere una explicación de Carabineros, como requiere una explicación de Carabineros los incidentes en la ciudad, perdóneme, no había un carabinero. Yo eso también quería preguntarle, diputado, porque esto tiene varias aristas, como hemos dicho. Yo decía, tiene una pata en los clubes, y por eso mencionaba lo que pasa con las barras, que tienen que poner. Entonces, mi pregunta es, ¿los clubes tendrá que ver con lucas? ¿También hay que destinarle más lucas a esto? Y me pregunto, no sé, poner una serie de cámaras estratégicas, sacarle foto a uno de los que entra para después hacer la comparación de quién es y si estaba metido en los incidentes, como lo han hecho otros países que han tenido que destinar recursos para solucionar esto. ¿Tiene que ver con un cruce de todo eso? Sí, eso requiere, por ejemplo, un trabajo de inteligencia policial previo. ¿Pero solo eso o un cambio en la ley también? Además de la inteligencia, porque todos sabemos quiénes promueven los incidentes. El carabinero con mayor razón. Siempre son, no sé si los mismos, pero casi siempre los mismos. Estos incidentes estaban anunciados por las redes sociales con anterioridad. Pero perdón, diputado, ¿pero se sabe realmente quiénes son? Es que mi pregunta es, si se sabe, porque lamentablemente, claro, lo que pasó con Colo-Colo y Wanderers fue grande. Pero esto ha pasado antes. Siempre. No pasa cada rato, pero pasa con los clubes grandes, cuando hay algo importante, cuando se encuentran en algún lado, en fin. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿se sabe quiénes son? Y si se sabe, ¿por qué no pasa nada? ¿Que faltan pruebas, por ejemplo? Porque también puede ser eso. Entonces usted dice, falta un trabajo de inteligencia, pero ¿es eso lo que falta? Falta un trabajo de inteligencia que permita seguimiento, medidas intrusivas, como se hace en otras materias, en otras áreas. Por desconocimiento que le pregunto, ¿y eso lo permite la ley? No lo permite. Ya, todavía la ley no avanza. No lo permite, eso. Pero perfectamente, con autorización de un tribunal, si se abre un proceso de investigación en la Fiscalía, se pueden adoptar con autorización del tribunal medidas intrusivas, intercepciones telefónicas, análisis de las redes sociales, etcétera. Ese trabajo no se hace hoy y en consecuencia es muy difícil después poder reprimirlo o detener a los supuestamente culpables. Sí, y el otro tema es ¿hasta dónde consideramos violencia en los estadios? Porque está el estadio mismo. O sea, dentro del recinto estadio está un primer círculo que tiene que ver con todas las calles aledañas inmediatamente al estadio. Después hay otro cerco que son las 3 cuadras hasta el estadio, que son generalmente los círculos de contención que hace Carabineros. Pero en el caso de Valparaíso, y uno podía identificar que esto no fue delincuencia casual, digamos, tenía que ver con el partido, pero pasó en el centro de Valparaíso, en la Avenida España, a muchas cuadras del estadio. Exactamente, a Viña con Valparaíso. Entonces, ¿hasta dónde entendemos que es violencia en el estadio? ¿Hasta dónde efectivamente una ley como esa puede contener lo otro? Ahora, yo entiendo que lo que ocurrió en el plan de Valparaíso, en la Avenida Errázuriz y Sotomayor y sus alrededores, no tiene nada que ver con la ley de violencia en los estadios. Sí, esos son actos delincuenciales comunes. Pese a que era un enfrentamiento entre barras, pero también con intentos de asalto. Sí, con agresiones a vehículos, a transeúntes, apuñalados, sí. Entiendo que hubo hasta un balazo. Esto es delincuencia común, pura y simple, y se aplica las normas comunes. Yo entiendo que la nueva ley que tiene que ver con este tema se refiere y extiende su efecto al perímetro. ¿Qué pasa en otras zonas? Yo creo que ahí son, perdone que lo diga con tanta claridad, pero son delitos absolutamente comunes. Lo que pasó en la Avenida Errázuriz no tiene nada que ver con el fútbol, no tiene nada que ver con la violencia en los estadios, tiene que ver con actos delincuenciales, de atentados contra la propiedad, contra las personas, en fin, y por tanto a eso habría que aplicarle las normas comunes, pero en el tema de los estadios, yo creo que se requiere un trabajo, como le digo, no solo de represión o de presencia policial en el partido mismo, se requiere un trabajo previo. En Inglaterra se infiltraron las barras, había agentes encubiertos, es decir, todo un trabajo que toma un tiempo, bueno, y el resultado está a la vista, se acabó el tema de la violencia en los estadios. ¿Hay disposición de parte de los parlamentarios o a usted le gustaría que se tomara de nuevo y se volviera a revisar la ley? Mire, nosotros mañana vamos a almorzar con el gobernador de Valparaíso, a objeto que nos cuente Perdón, cuando usted dice nosotros son parlamentarios los diputados de la DC.
lo hemos invitado a almorzar para que nos cuente no solo los hechos que ocurrieron, sino además su experiencia también como encargado de partidos de alto riesgo en la quinta región, en Viña, Valladolid, Wander, etcétera. Y se amerita tomar medidas adicionales, endurecimiento de penas, por ejemplo, o más facultades para la policía. Yo creo que hay que hacerlo, no hay que tener ningún problema en reconocer que a lo mejor la ley en el tiempo que lleva no ha funcionado bien, o con hechos nuevos habrá que modificarla. Yo en esa materia no tengo ningún complejo. Hay una serie de resoluciones que se dieron a conocer después de la reunión y que curiosamente se habían dado a conocer unas, pero después se cambiaron, porque en un primer momento el subsecretario de Prevención del Delito había dicho que se iban a jugar los partidos de alto riesgo sin público. Hay sugerencias incluso parlamentarios que se hagan sin público, que no se tramitan por CDF. Eso yo lo encuentro francamente absurdo, porque eso significa que el hincha no puede ir al estadio. O sea, da la sensación como que ganaron los otros, entonces mejor que no vaya nadie. Entonces vamos a tener que suscribirnos más personas al canal de fútbol. Parece que eso no se podía hacer, entonces lo cambiaron. Y las disposiciones que, por lo menos de resolución rápida, digamos, después de lo sucedido el fin de semana, tiene que ver con que ya la NFP no es la que decida el horario de los partidos, sino que los de alto riesgo, alta convocatoria, sea la autoridad la que fije el horario y la cantidad de público, que no sea a criterio de la NFP, sino de la autoridad. Y ahí se convoca, qué sé yo, Estadio Seguro, el gobernador, Carabineros, en fin, los que tienen que ver con eso. Y tiene que ver también con medidas bien especiales o particulares de presencia de Carabineros dentro del estadio, cosa que antes pasaba y que ahora no, para los partidos de clase A y B, que unos son los de alta convocatoria o riesgo o los de grandes clubes. Eso es lo que se ha tomado. ¿Es un buen camino? Yo creo que para comenzar este trabajo me parece bien. Me parece bien que Carabineros esté dentro de los estadios en una tarea o labor preventiva, de control, de contención, que la autoridad fije los partidos, el día y la hora, porque a lo mejor la pregunta que uno tiene que hacer es si será conveniente o no haber jugado un fin de semana largo en un partido tan importante como Colo-Colo con Wander, que son dos equipos de alta convocatoria. Me parece bien porque la autoridad administrativa tiene, creo yo, más elementos de juicio que un club o dos clubes o la propia asociación de fútbol, que ve más bien intereses de carácter comercial y no de este tipo, de seguridad o de prevención de delitos que puedan ocurrir en el estadio. Ahora, curiosamente, o no curiosamente, o lamentablemente, hoy día todo esto tiene que acordarse con la NFP, pero la NFP está sufriendo sus propios problemas. Yo no sé si sea tan fácil con quién se habla para establecer todo esto. Bueno, muchos hacían la pregunta el día del partido Colo-Colo con Wander, ¿quién va a entregar la copa? No sé qué dirigente está hoy día a cargo de la NFP, no tengo idea. Hay un reemplazante. Hay alguien, parece. Pero tiene que haber un proceso eleccionario. Bueno, pero en todo caso, efectivamente, la situación porque la atraviesa el fútbol desde el punto de vista de los dirigentes complica cualquier trabajo que se vaya a hacer de aquí en adelante. Yo espero que ese tema se resuelva pronto. Y tiene que haber un interlocutor válido con el gobierno, que es el que yo creo que en esta materia tiene que tomar el control de este tipo de situaciones. Yo sé que usted lo ha mencionado durante la conversación, pero me gustaría que enfocáramos en eso. Hablábamos de lo que resolvió la autoridad, por lo menos de lo inmediato, que es lo que decía yo, presencia dentro de los estadios Carabineros en ciertos partidos, que ahora el horario lo fije la autoridad y no la NFP. A mí me gustaría saber qué más propone usted directamente para trabajar ahora, para ir tratando de sacar la violencia del fútbol. Pero no me responda, porque tenemos que hacer un acto comercial y seguimos con la conversación. Espérenos. La verdadera, estamos en vivo, en directo, aquí en la red, conversando con el diputado por Valparaíso, Aldo Cornejo. Estamos hablando de la violencia en los estadios después de lo que pasó en Valparaíso con este encuentro frustrado, digámoslo así, entre Colo-Colo y Wanderers. Yo le preguntaba justo antes de irnos al corte comercial, diputado, aparte de esta decisión de la autoridad que tomó en forma inmediata, que ya la mencionábamos, ¿qué otras cosas aplicaría usted para ir tratando de disminuir este nivel de violencia? Bueno, yo creo que lo he escuchado, le repito lo que le dije hace un rato atrás, yo no soy especialista en esta materia, pero normas de sentido común. Yo creo que es absolutamente indispensable tener absolutamente fichado, por llamarlo de alguna manera, a los hinchas, a un registro de personas que han tenido complicaciones, que hoy día ingresan como Pedro por su casa. Ahora eso se ha intentado muchas veces. Entra gente con antecedentes penales. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿cuál es el nivel de coordinación, de control, de eficacia de la policía o de las policías en circunstancias que a un espectáculo de esta naturaleza ingresa una persona con antecedentes penales? Aquí, le insisto, se ha tratado, y ahí yo tengo una crítica al programa de Estadio Seguro, porque se ha tratado siempre como de poner el peso de la responsabilidad, que la tiene sin duda, en los clubes de fútbol. Y ayer yo escuchaba varios comentarios a propósito después de los incidentes, que Wander, que Colo-Colo, que el fútbol, que el club, que el dirigente, que el encargado de seguridad. Por favor, en una situación de esta naturaleza, yo creo que es la autoridad la llamada a ejercer las tareas que le corresponden, orden público, pero además a controlar este negocio o esta actividad, como quieran llamarle, del fútbol. Ahora,
Yo conozco mucho al ministro del Interior y yo es una persona muy criteriosa. Yo espero que a partir del lunes, con las propuestas, los informes, pueda formarse una comisión de trabajo que en un plazo razonable proponga medidas de forma, como el tema de la fuerza pública, pero también de fondo. En algún momento, cuando los clubes se transformaron en sociedad anónima, alguien habló de crear una superintendencia, porque este es un negocio, insisto, muy legítimo, todo lo que usted quiera, pero que hoy día está absolutamente fuera de control. Diputado, quiero llevarlo a otros temas. Usted es militante de la Democracia Cristiana y la Democracia Cristiana pasó por un momento bien complejo a propósito de si adelantaban o no esta Junta Nacional, donde se juntan los demócratas cristianos, los consejeros, en fin, y toman ciertas decisiones. Esto era por básicamente un cuestionamiento que existe en la figura del hoy presidente de la Democracia Cristiana, que es el senador Jorge Pizarro. ¿Qué posición toma usted y cómo ve la presidencia de Jorge Pizarro en su partido? Mire, este es un tema que se viene conversando en distintas instancias dentro del partido desde hace ya un buen tiempo y es de conocimiento público, que en reiteradas oportunidades se ha conversado, y el órgano del partido, que es el Consejo Nacional, ha estimado que el senador Pizarro no tendría por qué dejar el cargo de presidente del partido. ¿Usted piensa lo mismo? A propósito de eso, quiero decir lo siguiente. Se ha convocado una Junta Nacional, que es el órgano máximo del partido, para el mes de marzo. Yo creo que esa es la instancia, en la Democracia Cristiana por lo menos, en donde tenemos que discutir si es conveniente o no la continuidad de los actuales dirigentes del partido. Creo que ese es un debate que tenemos que hacerlo entre nosotros primero. En segundo lugar, en la Junta vamos a discutir... Perdón, usted lo dice porque hay varios que lo han hecho por los medios. Sí, mire, para mí sería súper fácil, créame, en este programa, en directo, en 30 segundos, a lo mejor hacerme famoso dentro del partido o fuera del partido por un juicio rápido sobre Jorge, a quien conozco hace muchos años, y sé que ha sido un gran senador por la Cuarta Región, por lo demás. Ha tenido hechos que todo el mundo conoce, que ponen en cuestionamiento su liderazgo, pero creo que es una tarea nuestra. Y tenemos liderazgo suficiente en el partido para tomar decisiones en el mes de marzo en lo que la Democracia Cristiana es, porque la Democracia Cristiana es, aunque se note poco en el último tiempo, una comunidad, así fuimos siempre, y en esa comunidad tenemos que tomar la decisión de los liderazgos que vamos a tener para adelante. Pero si usted me pregunta, porque también es de sentido común, si la DC ha estado complicada, afectada por lo que le ha ocurrido al presidente del partido, no cabe duda que así es. Ese es un hecho de la causa y sería absurdo pretender negarlo. Pero la decisión la vamos a tomar en marzo. Y usted tiene una opinión propia, me imagino, de la situación de Jorge Pizarro. Mire, yo creo que a lo mejor por el tiempo que viene la campaña municipal, una elección importante, no solo para nosotros, para el gobierno también. Yo creo que Jorge es una persona que lleva muchos años que yo seguramente en el partido, que le tiene cariño, afecto a este partido, y yo creo que él va a tomar una decisión en el mes de marzo, y esa decisión a mí me parece que será una decisión que permita a la Democracia Cristiana enfrentar una etapa distinta después de la Junta Nacional. A buen entendedor, pocas palabras. Sí, bueno, yo le iba a reiterar, pero sí, creo que tiene razón, se entendió bastante bien cuál es la postura suya. Y quería preguntarle otra cosa. Usted fue presidente de la Cámara de Diputados. Exacto. Hoy día hay una serie, a usted le tocó también muchas de las cosas que se están conociendo con más detalle hoy día. Me tocó el inicio del tema Penta. Exactamente. Yo ahí no me acordaba si le había alcanzado a tocar cuánto tiempo, pero por el inicio. Porque me acuerdo que en alguna oportunidad incluso uno conversaba con usted porque era el presidente de la Cámara. Está toda esta investigación a los parlamentarios, pero también hoy día se van conociendo otras cosas. Estuvo el caso Ceroni hace poco, por ejemplo. Pero eso es un caso... No, totalmente aparte, pero me refiero a que todo tiene que ver con el aspecto de desarrollo de la actividad pública que hacen los parlamentarios, que hoy día están en el ojo del huracán. Y hay cosas que se están discutiendo en tribunales y que tienen que ver con procesos judiciales, hay otras que se están mejorando a través de la ley, pero hay otras cosas que y uno focaliza en lo que pasa con los parlamentarios. Estuve conversando hace muy poquito aquí mismo con el senador Alberto Espina, y él reconocía que tiene una investigación encima de la Fiscalía junto con el diputado José Antonio Kast por un tema específico, que es tomarse vacaciones en periodos legislativos, que es algo que... No corresponde. Bueno, yo le quería preguntar a usted, pero ¿se piden permisos oficiales? ¿Se dan permisos? Porque la Cámara lo da, yo no sé si los puede negar, porque también pasa mucho de eso, y se toman vacaciones en época legislativa. ¿Cómo mira usted eso? Y si ustedes entre los pares lo discuten. Mire, yo solamente quiero decir lo siguiente, no corresponde tomarse vacaciones en periodo legislativo. Yo tomé, por ir con mi hijo chico de vacaciones, aprovechando, pero pedí sin goce de sueldo mis vacaciones. Eso yo creo que lo puede hacer cualquiera. Independiente de que tengan febrero como el tiempo destinado para vacaciones. Bueno, pero mire, a ver, déjeme decirle una idea de carácter general. Yo creo que parte importante del desprestigio, digámoslo con franqueza, de los parlamentarios, tanto diputados como senadores, parte importante es responsabilidad de los propios parlamentarios. Entonces,
no trabajamos en febrero. A mí, yo tengo presentado un proyecto por experiencia de presidente de la Cámara de febrero trabajar, como ocurre en muchos parlamentos del mundo. Este tema de las vacaciones, en fin, hay un conjunto de circunstancias que se dan que yo creo que son la responsabilidad de los propios parlamentarios. Nosotros tenemos que hacer y yo creo que, hacerle muy sincero también, yo creo que esa autocrítica se da pocas veces al interior del Congreso. Y estos hechos que ocurren, que a veces son inexactos desde el punto de vista de su contenido, muchas veces, pero que reflejan una cierta situación, yo creo que nos ha hecho bien. Yo creo que falta autocrítica al interior del Parlamento y muchas veces tengo la sensación, yo soy un parlamentario viejo, tengo la sensación, o antiguo, tengo la sensación que nosotros de repente vivimos como una burbuja, muy ajeno a lo que pasa en nuestro entorno y como muy impermeable a este tipo de situaciones. Y ahí me parece que nosotros hemos fallado. Unos más, otros menos, pero finalmente todos. Diputado Conejo, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Muchas gracias, que le vaya bien. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Ya está listo Ignacio Franzani, que de aquí lo veo. Ya viene Mentiras Verdaderas. Que lo pasen bien. Chao, chao.